Y leemos la palabra del Señor, segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 8. Si lo encontró, me contesta con un amén. Lo leo como está escrito, honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Su letra dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. De un fuerte gloria a Dios y se sienta. Vamos a predicar bajo el título Llamados a sembrar en el reino de Dios. En esta tarde vamos a predicar bajo este título, Llamados a sembrar en el reino de Dios. Yo le quiero hacer una pregunta a usted: ¿cuántos quieren sembrar en el reino de Dios? Pero usted me dirá, ¿cómo será posible ir a sembrar hasta allá arriba, hermano? Espiritualmente hablando, hay muchas formas de sembrar en el reino. La iglesia de Dios tiene que saber que hay una siembra que se puede hacer, y esta es en la del reino de Dios. Pero ¿de qué siembra estamos hablando? En la Biblia hay muchas maneras de sembrar, y posiblemente en algunas no se esté haciendo toda. Enumeraremos algunas siembras que se pueden hacer en el reino de Dios. Normalmente la mayoría sabe cómo sembrar literalmente en una tierra. Amén. Los agricultores, yo vengo de la agricultura, yo vengo del campo. Hermanos amados, que yo creo que nací con Akuma. Alaban a Dios. Porque los campesinos para ese tiempo, la era de la generación que mis abuelos me dejaron, esos ancianitos de ahí vivían, de ahí viven, bendicen al Señor. Entonces ellos se preparaban, hermanos, tenían todo bien establecido, en qué momento podían sembrar y en qué momento no podían sembrar, en qué momento iba a llover y en qué momento no iba a llover. De manera de que, hermanos amados, a gente, prácticamente, hermanos, Dios les había dado ese talento tremendo de poder, hermanos amados, aleluya, presidir o poder, hermanos, acertar tal palabra que ellos decían. Entonces, pero en lo que es el reino de Dios, el llamado es para la iglesia del Señor, no solamente a la iglesia de este lugar, sino a la iglesia que nos van a estar viendo, hermanos, a nivel mundial, a nivel internacional, a nivel cantonal, bendicen a Dios. El llamado de Dios es que sembremos en su reino. El llamado es para que sembremos tesoros allá arriba. Es importante, la verdad, sembrar un poco acá en la tierra mientras tengamos vida, mientras tengamos la oportunidad, mientras tengamos la salud. Es necesario sembrar, pero que eso no sea todo lo que usted, aleluya, se mantenga enfocado ahí, sino que mi mayor siembra, mi mayor tesoro tiene que estar allá arriba. Y la Biblia nos enseña, pero esto digo, dijo el apóstol, el que siembra escasamente también segará escasamente. Hagamos un hincapié ahí. ¿Qué es sembrar escasamente? Escasamente, literalmente, los agricultores, si logra sembrar un pedacito como esto, es lo que va a cosechar, no va a sembrar más. Entonces alaban al Señor. Si logra tener, digamos, unas 10 manzanas de terreno y por Aragán, digamos así, ¿verdad? No la siembre toda y solamente siembre una tarea, no le va a alcanzar para poder comer toda la familia. Entonces, lo mismo es en la obra de Dios. Si en la obra de Dios, hermanos, sembramos escasamente vamos a segar. ¿Alguien que diga amén? Escasamente vamos a sembrar, hermanos, a segar. Pero la Biblia enseña por otra parte, dice la Biblia más adelante, y el que siembra generosamente también segará. La pregunta es, ¿cuántos quieren cosechar generosamente? Yo quiero cosechar generosamente, entonces es necesario sembrar generosamente. Que no le dé pesar bendecir la obra de Dios, que no le dé pesar apoyar la obra de Dios, que no le dé pesar bendecir a los siervos de Dios. El que siembra generosamente también va a recibir. A su nombre. Amén. Pero vamos a hablar de qué siembra vamos a estar hablando. Como punto número 1, la forma de sembrar en el reino de Dios, es una de ellas, es sembrando la palabra de Dios. Cuando usted siembra la palabra de Dios, usted está sembrando en el reino de los cielos. Cuando usted predica la palabra, anuncia el evangelio, el llamado es sembrar la palabra. Y vamos a irnos, amados hermanos, seguir leyendo la palabra en este versículo 7 que dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Quedémonos ahí. Cuando se trata de sembrar la palabra o de sembrar de cualquier área que sea,
no lo hagamos, hermanos amados, con tristeza ni por necesidad. Un predicador por allá de donde yo vengo dio este estudio un poco más profundo y más detallado, que explicaba en cada palabra que el sembrar por necesidad no tiene que ser porque alguien le dé carreta a usted, como los de la nueva ola, ¿verdad? De la prosperidad. Alaban al Señor. Los de la prosperidad hablan de que si usted siembra un carro, mañana usted puede recibir otro carro. Pues espiritualmente, amado hermano, casi no cabe mucho ese asunto. Bendicen a Dios, amén. Pero, amado, que no sea por necesidad, sino que sea porque usted así lo propuso. Yo por eso admiro y respeto a las abuelitas. Y mi abuelita, que ya partió la presencia del Señor, bueno, tenía 2 abuelas, ya están allá, la presencia del Señor. Ancianitas, hermanos amados, que no tenían posiblemente grandes cantidades de dinero, pero apenas me miraban llegar, ahí apartaban su dolarito. ¿Cómo cree que esa ancianita iba a sembrar? Ella casi duró los 100 años, casi 100 años. Fue una ancianita, hermanos, que la verdad sufrió tanto, pero tuvo la gracia de Dios en el sentido de que siempre ella era de una generación, era de una hermano de descendencia, de que en el tiempo antiguo, el tiempo de ellos, aleluya, cada cosa que ellos cocinaban lo compartían con el vecino. Bendicen al Señor. Lo compartían, hermanos, con los familiares, y se hacían una sopa de ayote, porque allá abundaba el ayote. Bendicen a Dios. Quizás hacían sopa de pescado, o quizás hacían arroz en leche. Allá le partaban la mitad, llévelo para el vecino. Bendicen al Señor. Entonces, sembrando en todas las áreas de nuestra vida, Dios nos está haciendo un llamado, en especial a sembrar la palabra de Dios. El Señor puso un ejemplo, y puso de ejemplo a un sembrador, literalmente. Dice la Biblia que Él puso a un sembrador literalmente, que iba por el campo y Él iba sembrando, y parte cayó de la semilla en un pedregal, parte cayó entre espinos, parte cayó, hermanos, en lugares de tierra buena, aleluya, y todas, aleluya, pudieron nacer. Pero la profundidad y la potencia que llevaba la palabra, se ve la evidencia de qué terreno se estaba hablando. Bendicen a Dios. Entonces, pero el sembrar la palabra, a usted no lo tiene que preocupar si porque aquel le predicó y no vino el evangelio. Ya no nos compete a nosotros en convencer a la gente. Lo que nos compete a nosotros es decirle: Cristo te ama, arrepiéntete, porque el tiempo se está acabando. Ese es el llamado que Dios está pidiendo a la iglesia, que empecemos a predicar la palabra. No es tiempo de estar callado. Tenemos mucha, hermanos amados, mucha actualización, tenemos muchos sistemas, tenemos muchas redes sociales. Hay que predicar la palabra, hay que anunciar a Cristo, porque en cualquier momento nos vamos de esta tierra, y si hemos sembrado la palabra, cosecha vamos a tener ahí arriba, en el nombre del Señor. A su nombre. Amén. En la Biblia encontramos ejemplos también cómo la iglesia primitiva sembraba la palabra. Gente, hermanos amados, que llevaban la palabra sin interés alguno. Siempre ellos invertían, siempre ellos caminaban, siempre ellos cruzaban ríos, cruzaban mares, por llevar la palabra de Dios. Mi alma alaba a Dios en esta tarde. Amén. Entonces el llamado es sembrando la palabra de Dios. La pregunta es: ¿cuántos estamos sembrando la palabra? Dijo alguien por ahí, es más, la Biblia enseña que el primer ministerio de nuestra vida es nuestra propia casa. En su casa son los más que tienen que estar bien evangelizados, bien conscientes de que hay 2 lugares, 2 caminos. Usted no puede salvarlo, sino que su deber es concientizarle de que se guarde, que se prepare, que se aliste, porque el tiempo, la vida es corta. Pero si estamos en Cristo, estamos bendecidos. Es necesario estar sembrando, plantando la palabra de Dios. En la Biblia hay muchas maneras, hermanos, que nos hablan de sembrar, que nos hablan de cosechar, que nos hablan de qué forma podemos sembrar la palabra. Entonces, en esta tarde estamos aprendiendo de qué manera podemos sembrar en el reino, y una es sembrando la palabra de Dios. Como punto número 2, sembrando para el Espíritu. Vámonos a Gálatas capítulo 6, versículo 8. A la honra del Señor. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y leamos el último para que cerremos con broche de oro. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. La Biblia nos enseña que así que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, pero mayores que en mente, a los de la familia de la fe. ¿Quiénes son esa familia de la fe? Somos usted y yo. Si usted Dios lo bendijo,
y ya no le cabe en la hielera, porque hay unos que tienen hielera, ¿verdad, Señor? ¿A dónde meto este otro pedazo de carne aquí, hombre? No la guarde, compártalo. ¿Cuántos alaban al Señor? Comparta con su hermano, con su hermana. Llévele la bendición. Dios bendiga a ese pueblo. Dios bendiga a estos hermanos que tienen ese acuerdo y tienen ese buen corazón de compartir con sus hermanos. El punto clave para sembrar en el reino de Dios es sembrando para el Espíritu. ¿Cómo vamos a sembrar para el Espíritu? Sembrando para el Espíritu, usted ya sabe, usted tiene que estar consciente y tiene que conocer cómo sembrar para el Espíritu. Una de ellas es orando, una de ellas es ayunando, una de ellas es leyendo la palabra, es congregándose, amado, moderadamente. Eso es sembrar para el Espíritu. Cuando usted siembra para el Espíritu, usted está segando para irse a la vida eterna. Versículo 7, que antecede al versículo 8, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso es inevitable. Nadie que siembre una mata de guineo va a sembrar elotes. Va a cosechar elotes, va a cosechar guineos. Nadie que siembre, hermanos amados, una fruta va a cosechar verdura. No, se va a cosechar lo que se ha sembrado. Así es el Espíritu. Si usted está sembrando oración, usted va a cosechar unción de Dios. Si usted está sembrando en la lectura, usted va a cosechar conocimiento de Dios. Si usted está ayunando, usted va a cosechar, aleluya, la presencia de Dios. Si es para Cristo, déselo fuerte en esta tarde. Amén. El llamado de Dios es urgente. Este tiempo, si usted observa, todo el mundo se está preparando para, hermanos, supuestamente darle fin a este año ya. Todos están sembrando para la carne. Allá se van a los carnavales sembrando para la carne. Se van para las discos sembrando la carne. Se van para la cancha sembrando la carne. La muerte viene, ¿qué va a cosechar? Infierno, muerte, lamento. Pero aquel que ve el ambiente así, se busca de Dios y se aparta de Dios. Aquí vengo, Padre. A las 3 de la mañana orando: Señor, aquí estoy. Está cosechando para el Espíritu. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Agarra la palabra de repente: Señor, háblame en la palabra. Le abunda la palabra, lleva sus 2 horas leyendo, cosechando para el Espíritu. Allá viene el templo, la casa de Dios: Señor, hoy me voy a congregar. Está cosechando, se está cultivando para el Espíritu. Cuando Cristo venga o la muerte venga, todo lo que usted ha sembrado, eso a usted le va a ascender puntos para poder entrar al reino de los cielos. Gálatas dice en el versículo 7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Como el mundo está hoy, el mundo le habla a usted de Dios, no quiere nada de Dios. Aún algunos hermanos, algunas iglesias, algunos cristianos no quieren nada de Dios. Pero ahorita que todo les marcha bien, no quieren nada de Dios. Pero cuando están al borde de la muerte, ahí sí quieren que Dios le abra de par en par las puertas del cielo. Y no es así que se entra al cielo. Se entra al cielo obedeciendo la palabra de Dios. Se entra al cielo, aleluya, sembrando para la vida eterna. A su nombre. Amén. Entonces, sembrando para el Espíritu, usted tiene que, como iglesia, aprender cómo lo va a hacer. ¿Y qué vamos a hacer para poder empezar a sembrar más en el Espíritu para la gloria de Dios? Amén. Y el último punto, y aquí termino. El llamado de Dios para sembrar en el reino de los cielos es de la siguiente forma: es sembrando financieramente. Aquí como que no va a haber mucho gozo. Sembrando en el reino de Dios es también sembrando financieramente. Financieramente es dinero. En español, en el lenguaje actual, es apoyando, es bendiciendo la obra de Dios. Cuando alguien, por supuesto, yo tengo siempre ese cuidado de diferenciar y de verdad explicar un poco bien, porque yo sé que algunas personas no tienen suficiente dinero. Yo sé que no pueden, aunque quieran, pero no pueden. Pero vamos a aquel que tiene y puede. El llamado es para que siembren en el reino de Dios financieramente. ¿Para qué? Para que lo que está sembrando Dios se lo devuelva duplicado. No sé si usted, los que siembran, me van a entender en esto. Cuando usted siembra a alguien, digamos, usted sembró, digamos, en la obra una bendición, hubo un evento, hubo una campaña, hubo un proyecto, y usted dijo: hermano, yo quiero bendecir la obra y quiero apoyarles con este instrumento, quiero comprarles un reloj más grande, hermano, qué sé yo, verdad, hay que pintar esa puerta, qué sé, verdad, si Dios provee más, cambiemos esta cerámica por una más nueva. No es pecado. ¿Cuántos alaban a Dios? El que lo haga está sembrando en el reino de los cielos. Pero usted me dirá: ¿cómo es posible eso? Bíblicamente así enseña la Biblia. De esa forma usted está sembrando tesoros en el cielo.
Usted está sembrando arriba en los cielos. Y vámonos a Mateo, capítulo 6, verso 19, para confirmar lo que le estoy hablando. Y nos diga, ¿y el pastor de dónde ha sacado esta idea? No, de la Biblia, gloria al nombre del Señor. 6:19. Ahí dice el encabezado: tesoros en el cielo. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino hacemos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Una de las formas de sembrar en el reino es apoyando. Digamos, hubo una venta. Dios bendiga a los hermanos que nos apoyaron en la venta del día viernes. Les comento que fue un éxito, hermano. Milagrosamente, alaban a Dios. Milagrosamente, solamente los poquitos que hemos aquí logramos hacer una venta, quizás ni tan poca ni tan mayor, pero a mediación nos quedamos. Bendicen a Dios. Entonces, en eso también se apoya la obra y se siembra en el reino de Dios. Se pide una colaboración, por lo consiguiente, está sembrando en el reino de Dios. De manera de que de cualquier forma que usted haga y bendiga la obra, está sembrando en el reino de los cielos. ¿Por qué Dios aconseja mejor el hacer tesoros allá arriba? Porque allá arriba no va a entrar nadie a hackearle la cuenta del banco. Si usted tiene sus $100 en la cuenta del banco, hay que mandar un hacker buscándole a quitarle la clave ahí para sacarle los $100. No almacene mucho en la cuenta del banco, está haciendo el negocio del banco. Mejor almacenemos allá arriba, hermano. Amén. Pero humanamente esto no se entiende. Pero ¿cómo es posible? Es que no es lógico. Esto es solamente de creerle a Dios que así se está sembrando ahí arriba. Amén. La Biblia dice que Dios no tiene necesidad de dinero. Sí, Él es el dueño del oro y de la plata. Pero Él ha dejado, hermanos amados, una iglesia. Él ha dejado siervos en la tierra que administren su obra. Ha dejado obreros que administren el pueblo de Dios para que la obra siga adelante. Y de esa forma, amado, usted tiene la oportunidad de sembrar en el reino de los cielos. ¿Se imaginaría usted? Un ejemplo, lo voy a hacer que se imagine un poco su imaginación. ¿Se imagina usted que Dios proveyera todo y usted no sembrara nada, hermano? Va a llegar desnudo así como vino para acá. Si Dios en realidad platicara, como platica en oración con nosotros, pero tuviéramos esa solvencia: Señor, necesito comprar otro lugar acá para levantarte una obra allá, Padre. Señor, manda la plata. Ajá, y los que están en la iglesia, ¿qué están haciendo? ¿No están sembrando? No, pues tranquilo. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero como Dios no es así, Dios le da oportunidad de que usted crea por fe, de que la siembra es por fe, de que la siembra es por obediencia, por amor, por temor, por agradecimiento a Dios. Entonces así Dios también le está usted allá guardando su cosecha. Entonces, el sembrar financieramente, hermanos amados, es bíblico. En la Biblia encontramos ejemplos grandísimos, como la iglesia primitiva, hermanos, dice la Biblia, que aún vendían sus propiedades. Muchos estudiosos dicen que llegaron a hacer eso porque les estaban dando persecución, les estaban dando, hermanos, muerte, porque creían en Cristo, no querían que predicaran a Jesús, y que por esa razón ellos vendían sus propiedades ¿para qué? ¿Verdad? Alaban a Dios. Pero de cualquier forma que sea, pero vemos la intención que tuvo la iglesia primitiva de poder, hermanos amados, suplir las necesidades, no solamente de la obra, de los unos y los otros. La pregunta es: ¿cuántos estamos sembrando en el reino de los cielos? ¿Cuánto usted está sembrando financieramente? En todos los gobiernos, en todos los países, cuando se trata, hermanos, de pagar, digamos, aduana, tienen un precio, ¿verdad? De pagar pasaporte, pagar impuestos. Las escuelas también tienen cantidad. Hoy abundan, es un gran negocio que están haciendo esa gente. Pero la iglesia no se pone precio. En la iglesia no hay precio. En la iglesia lo que hay es la voluntad de usted. En la iglesia Dios enseña que cada uno dé como propuso, no como la iglesia ha propuesto, como usted se propone a dar. No como en algunas iglesias que ponen: miren, hermanos, fíjense que tenemos que pagar. Y es cierto, eso es verdad, aunque a algunas personas no les guste. Pero algunas iglesias han optado de ser, hermano, que en Estados Unidos así hacen. Allá en Estados Unidos pagan de alquiler de $10,000, $12,000, y han sacado una cuenta de que cada quien va a dar $100 mensual. Y así pagan la mensualidad. Aquí en El Salvador no, aquí es por fe. Así como aquella viuda, ¿verdad?, que dio 3 blancas. 3 blancas en la moneda de nosotros son 3 centavos. Pero la viuda era que no tenía nada más. Entonces Dios valora también, tanto como lo mucho como lo pequeño. Si usted dio esas 3 blancas, pero sabe Dios que no tiene nada más, Dios se lo recibe. Y sobre todo que esa ofrenda esté en paz, que no haya ningún rencor aquí. Porque si usted tiene rencor en su vida y va a entregar esa ofrenda, ¿qué dice la Biblia?
Deja esa ofrenda ahí y no la des. Ponte a cuentas primero allá y luego entrégala. ¿Para qué? Para que Dios te la bendiga y te la multiplique. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo mismo es sembrar en el reino de Dios. Si usted sembró 2 coras, no tenía más, Dios le va a devolver el 50%. 2 coras son $50. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque lastimosamente, hermano, y hay que predicar la palabra, alaban a Dios. Lastimosamente en las iglesias estamos mal acostumbrados, que para la iglesia venimos bien limitados, hermano. Venimos bien limitados. Pero cuando vamos al mercado, hermano, llevamos todito. Allá se viene sin ni un 5 y se puede entregar todo. Allá no es malo que usted haga eso. Lo malo es que descuidemos la obra del Señor. Bendicen a Dios. Amén. Sino que lo malo es que cuando se trata de bendecir la obra de Dios y de sembrar, no lo hacemos generosamente, sino que lo hacemos, posiblemente lo hagamos ignorantemente, pensando que es suficiente. ¿Cuántos alaban a Dios? Como les dije, va que esto no iba a ser tan agradable, pero hay que predicar la palabra. Bendicen a Dios. Pero yo admiro y respeto a los grandes hombres y grandes personas que no les da pesar sacarse, bueno, ¿cuánto me pagaron hoy? $400. Tomen $20 para la ofrenda, va. Es unas llaves, hermano, no tengo $20 yo, pero alaban al Señor. En el caso de que Dios lo haya bendecido, ¿qué va a hacer Dios con usted? Bendecirlo más. Es bíblico, pero ¿qué es lo que ha hecho Satanás? Hermanos, hacerlos pensar de que con, hermanos, dar lo suficiente con $1, suficiente con 2 coras, la verdad, pues, es una gran ayuda. Pero si usted quiere ser más bendecido, sembremos un poco más para la obra de Dios. ¿Se fueron los amenes? Hoy sí se fueron los amenes. Mi alma alaba al Señor. Entonces, de esa manera vamos a sembrar más. Pero vuelvo y repito, si usted no tiene nada, no se preocupe ni deje de venir al culto. Usted véngase a gozar. Venga y alabe a Dios, que aunque no tenga nada, es cuando más fuerte tiene que cantar el Señor. Pero el llamado es a los pocos tacañitos, ¿verdad? Los tacañitos que posiblemente no nos hayan enseñado, posiblemente sabemos, pero hemos descuidado este mandamiento de sembrar en el reino de Dios. Que no le dé pesar dar $5. Mi pastora ya me enseñó una cosa y todavía lo tengo. Que si yo entre la semana yo no me congregué, pero yo acostumbraba a dar $1, yo me reportaba el último domingo, todos los días que no venía al culto, llevando ofrenda. Va, aquí está, hermano. Falté 15 días, va, $15 de ofrenda. ¿Cuántos alaban al Señor? Falté un mes, 30. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? El llamado es de Dios en esta tarde, de que, amado, pongamos en cuenta esto y no hagamos tesoros aquí en la tierra. Dios no está en contra de que usted haga tesoros en la tierra, pero aquí se la van a robar, la va a perder en cualquier momento, se va a morir y nada se va a llevar. Nada nos vamos a llevar, nada, hermano. Aunque nos matemos comprando esto, matando aquello, bueno y necesario, mientras tengamos la oportunidad y se presenta la oportunidad, hágalo. Pero no descuidemos el llamado de Dios, de sembrar en el reino de Dios. Sembrando la palabra, sembrando para el Espíritu y sembrando financieramente. Son 3 puntos de los muchos que hay que en esta tarde se han tocado para poder acudir al llamado que Dios está haciendo a la obra de Dios. Amén. ¿Para qué? Para que seamos bendecidos, para que seamos respaldados. Dice la Biblia, amados hermanos, y lo vamos a volver a leer, ¿qué sucede cuando alguien es generoso? 2 Corintios 9, 6 al 8. Vaya conmigo. Y ahí nos quedamos. Miren lo que sucede y qué Dios hace con él. Pero esto digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios, amén, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué sucede cuando alguien es generoso? Ahí está la promesa. ¿Se da cuenta, hermano? Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Donde quiera que llegue, las puertas se le van a abrir a usted. Donde quiera que usted toque, ayuda, le van a ayudar. Donde quiera que usted hable, lo van a recibir bien, porque Dios le va a dar la gracia de Dios. Es promesa de Dios.
a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y aquí lo dejamos porque peligroso se vaya más triste de lo que viene. Mi alma alaba a Dios, a su nombre. Entonces, un llamado a sembrar en el reino de Dios, hermano. Principalmente este llamado es para mí, para que sembremos siempre que podamos. Acordémonos de la obra. Amén. Cuando hay culto, ¿verdad? Si se le olvidó la cartera, nadie le va a decir nada porque la vaya a traer. Aquí el más vive cerca, ¿va? Vaya a traerla y bendiga la obra de Dios. No. Bendicen al Señor. Es para que usted sea bendecido. Yo no le puedo decir a usted, mire hermano, usted no diezme, usted no ofrende acá porque yo no tengo necesidad. Lo que le estoy haciendo a usted es, hermano amado, que caiga en maldición. Que usted sea estéril. Que usted sea una persona, hermanos amados, que no sea bendecido por Dios. Pero cuando alguien, hermanos, pone en práctica este punto, es una persona bendecidísima. Si le pega un catarro, hermano, con 3 limones se le quita el catarro. Es porque Dios lo está respaldando. Pero el que no da nada, hermanos amados, hermanos, todito lo que tiene en el fondo se le va en el hospital. Va que hoy en los hospitales públicos, hermanos, lastimosamente, ahí lo que hacen es matar a la gente, alaban al Señor. Pero si usted paga un doctor privado, no le baja de $3,000. Operaciones de $3,000 a $4,000. Hubo una hermana que le prometió a Dios. Ella tuvo este error, almacenó mucho dinero y le pegó no sé qué enfermedad. Desconozco la enfermedad, pero una enfermedad terminal. Y le dijo a Dios en oración, Señor, le dijo, si tú me sanas de esta enfermedad, yo te prometo que todito lo que tengo ahí, yo lo voy a dar en tu obra. Porque ni todo el dinero que tenía ahí le alcanzaba para el tratamiento de la enfermedad. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces ella oró y en un momento dado, el Señor hizo el milagro. Y qué bueno que se acordó de la promesa. Porque muchas veces padecemos de olvido, hermano. Pedimos en angustia, Señor, ayúdame con esto, Padre, en angustia. Somos buenos para prometer. Somos buenos para decirle, Padre, yo te prometo esto, te prometo aquello. Y a la hora de que salimos del problema, nos hacemos de los oídos sordos. Alaban al Señor. Ya no nos acordamos, pero Dios no se acuerda. Dios no se ha olvidado. La Biblia dice de que cuando Dios haga promesa, no tardemos en cumplirla. Me dicen a Dios, porque es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Mi alma alaba a Dios. Entonces el llamado de Dios es sembremos voluntariamente. Y no estemos, hermanos, no le permitamos que Dios deje al diablo que nos quite todito eso para acordarnos de Dios. En el tiempo de la delincuencia, hermanos, hubieron, hermanos, tantas extorsiones, tantos secuestros. Pero hubo un hermano que le secuestraron y eso salió como un monumental. No sé qué momento fue, pero que le secuestraron a su hija. Y en la agonía que estaba, él era un empresario, porque los empresarios tienen hermanos amados, esa mala suerte de que por el dinero, hermanos, su familia corre peligro. Entonces le secuestraron a su hija y ella era cristiano. Pero en ese momento empezaron a orar, Señor, le dijo, devuélveme a mi hija. Y le pidieron dinero. No tengo ese dinero. Dicen que empezaron a orar y empezaron a orar en el Espíritu y le hizo promesas a Dios. De repente oyó que pasó un carro y los mismos maleantes le dejaron a la hija en la puerta y la niña metió para adentro. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer ese milagro? Yo lo creo que así Dios lo puede hacer. Los mismos secuestradores la dejaron ahí cerca y la bebé regresó para adentro. Todos empezaron a llorar, todos empezaron a darle gracias a Dios. No esperemos hasta llegar hasta ese extremo. Ahorita que estamos alentados, usted está bien feliz, está escuchando la palabra, no se vaya a olvidar de esta palabra. Porque la palabra es la que nos va a condenar y nos va a juzgar en el día final. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces esta misma palabra nos va a recordar cuando estemos pasando en el proceso. ¿Por qué será que yo no me abunda el pisto, hombre? Sencillo, no estamos sembrando. No se está diezmando. Diezmar se llama la 10ª parte de sus ingresos para la obra de Dios. ¿Me dicen al Señor? Entonces no esperemos a que el carro se me funda, el carro me lo choque, porque Dios, hermanos, usa medios estrictos para que usted se recuerde un poco de lo que hay que hacer para que Dios reprenda al devorador, dice en Malaquías. Cuando nosotros sembramos en el reino, Dios promete reprender al devorador. Él promete abrir las ventanas de los cielos. Él promete hacernos fructíferos.
Él promete traer pan en abundancia en su casa. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, es una promesa de Dios el sembrar en el reino de Dios. Estos mensajes no son muy bien vistos ni muy bien atendidos, pero mi deber es predicar la palabra. Mi deber es enseñarle a usted. Yo quiero verlo a usted bendecido, yo quiero verlo a usted, hermanos, prosperado. Pero si no empezamos con esto, nunca vamos a prosperar. Se lo digo directamente en el nombre del Señor. Pero si nosotros somos hermanos dadivosos y somos hermanos, aleluya, generosos en la obra de Dios, hermano, usted no necesita trabajar tanto para lo que Dios le va a bendecir a usted. Porque yo conozco gente, hermanos, que se pasan matando día y noche y no pasan, viven más endeudados todavía. Me dicen al Señor. Pero conozco gente, hermanos, que se congregan, ayunan y son gente que no les falta nada. Viven en paz, viven sanos, viven felices, viven en armonía. ¿Por qué? Porque está sembrando para Dios. Y cuando se siembra para Dios, Dios le va a hacer cosecha a usted todas las áreas de su vida. Dice la Biblia que el Señor va a proveer lo suficiente. Lo suficiente es que no le va a faltar nada. Tampoco lo va a enriquecer tanto para que usted no se me pierda, sino que lo que le va a dar es lo suficiente. Entonces Dios conoce nuestra capacidad. Dios no nos da nada que nosotros no podamos llevar, ni nos va a dar algo para que nos perdamos. Aunque le lloremos y pataleemos y le decimos a Dios, dame esto y te prometo aquello, Dios ya se fue en el futuro. ¿Qué comportamiento tuvimos con aquello? Porque hay mucha gente, hermanos, que con una bicicleta ya no le hablan a nadie. Bendicen a Dios. Que ya con un caballo, ya con unas 2 cabras que tiene, cuidadito, me tocan esos cabros porque. Y ya dice Dios, vea, si con esos 2 cabros son así, ¿cuántos alaban al Señor? Si con esa bicicleta, que ni nueva es, sino que es de segunda, si con esa moto que tenés, si con ese carro, si con esa casa, no consentís que ni te hablen, ¿qué no será si te doy todo lo que me pedís? ¿Cuántos alaban al Señor? Pero Dios bendiga al pueblo humilde. Yo admiro y respeto a la gente humilde. Yo conozco gente que son muy bendecidas y cuando usted trata con ellos, hermano, no aparentan. Y es que así tiene que ser. Que cuando usted entre más tenga, usted sea más humilde. ¿Cuántos alaban a Dios? Entre usted más tenga, dele la gloria a Dios. Y eso es suyo, no, eso es prestado. Eso Dios me lo ha dado, es de Dios. Entonces todo lo que es de Dios hay que darlo para el reino de los cielos en esta tarde. Gloria al Señor. Póngase de pie y vamos a orar en esta preciosa tarde por la palabra. Padre que estás en los cielos.